Muy bien, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí Isma y yo, mi buen amigo Isma, y tenemos esta tarde con un predicador. Es nuestro 10º episodio de podcast y vamos un poco a analizar con Isma esta predicación que tuviste, que a mí me pareció espectacular, sensacional, y hay mucha tela que cortar. Entonces quería hacerte unas preguntillas. Pues vamos a ver. Me pongo en tus manos, Miguel. Sí, bueno. He de decir que tenemos el predicador y de vez en cuando vendrá Trufa, que es la perrita que vendrá por aquí por allá y no pasa nada. Pues venga, entonces, la predicación fue sobre un pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 10, 17 en adelante, sobre el joven rico. O sea, un pasaje súper interesante, Marcos súper apasionante, ¿no? Es un pasaje muy conocido por muchos y si no lo habéis leído hay que leer ese pasaje y también la predicación. Pero la pregunta que me surgió cuando te escuché predicar era que, fíjate, ¿no? Llega este joven rico corriendo, hinca la rodilla al los pies de Jesús y dice: oye, maestro, bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y bueno, Jesús dice: esta es la mía, o sea, voy a explicar a los discípulos lo que hay que hacer y tal. Y sin embargo, es como que la táctica que tiene Jesús para evangelizar es muy diferente a la que utilizamos nosotros. No sé, me sorprendió esto que comentaste en la predicación. O sea, ¿qué nos puedes decir acerca de las tácticas que tenemos para evangelizar o la táctica que utiliza Jesús para evangelizar? Sí, la verdad que una de las cosas que consideraba clave en esta predicación era precisamente poner en contraste la forma en la que Jesús lleva la conversación, la forma en la que hace pensar a este joven rico, cómo no le preocupa poner en riesgo que las reacciones puedan incluso hacer que una decisión no se tome en ese momento, ¿no? Y sea más adelante. Y esto a veces choca con algunas de las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? O sea, queremos como que rápidamente hacer una invitación a hacer una oración o un gesto visual como el clásico levanta la mano, alguien va a orar por ti, ¿no? El querer nosotros también a veces compartir el evangelio no como respuesta a preguntas, inquietudes, dudas, sino ya como una píldora rápida que damos para que tomes, que está bien, no voy obviamente a decir que está mal, pero esto es muy diferente a lo que vemos en esta escena de Jesús, ¿no? Donde lo que prima es preguntas, respuestas, hacer pensar, no tener miedo de que la persona que está pensando tenga que tomar tiempo. Entonces, bueno, es algo que destaco mucho, ¿no? Y que me llamó mucho la atención de este proceder de Jesús, a diferencia de cómo muchas veces lo hacemos nosotros. Me pareció muy interesante esto que comentaste, ¿no? Y otra cosa que me pareció, bueno, es un texto súper interesante, ¿no? Porque dice maestro bueno. Y ahí también explicaste un poco, ¿no? La bondad relativa, la bondad absoluta, ¿no? Entonces, yo creo que a veces nos pasa, ¿no? Que la gente, ¿no? Se aproxima a Dios y no sabe realmente bien quién es Dios, o se aproxima a Jesucristo de una forma frívola. Entonces, yo no sé si piensas que es importante entender quién es Jesús. Y esta respuesta de Jesús, ¿no? Esa pregunta, ¿por qué me llamas bueno? ¿No? Intenta clarificar un poco de, o sea, cómo me estás considerando, ¿no? No sé si te ves. Sí, es algo que vemos, de hecho, a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. Vemos que es un momento en el que Jesús tiene incluso muchísima fama. El propio Evangelio así lo dice, ¿no? Las multitudes se agolpaban, le esperaban, las noticias corrían, ¿no? El boca a boca estaba haciendo que se escuchase por todos los rincones: hoy hay una persona, debe de ser un profeta porque tiene poder para hacer milagros, está curando enfermos, está haciendo esto, ¿no? Entonces había como que muchísima fama respecto a lo que estaba haciendo Jesús, y esto, que no es malo en sí mismo y puede ser muy bueno, tiene un efecto potencialmente o puede ser negativo, que es que se genera una imagen distorsionada de quién era Jesús y que se pusiese mucha más atención en los milagros, por ejemplo, y verlos no como un medio para verdaderamente mostrar
quién era este hacedor de milagros y que nos quedásemos en los milagros, ¿no? Por ejemplo, entonces para Jesús era muy importante que se conociese quién era él y además en su profundidad, porque obviamente está muy bien que la gente supiese que él tenía buenas palabras, que él era un maestro, todo esto es verdad, que él era bueno, sin duda que eran verdades, pero un poco ya era así, respondiendo ya con más precisión la pregunta que hacías o tu comentario, cuando utilizamos ciertas expresiones, realmente estamos llegando a la profundidad. Cuando este joven le llamaba maestro bueno, ¿Qué estaba diciendo, no? estaba realmente diciendo dos verdades. Jesús era un maestro y era bueno, pero le estaba poniendo al nivel de otros maestros, le estaba poniendo al nivel de la bondad tal y como la entendemos los hombres, ¿no? Cuando yo creo que tú sabes que oye, Sí. yo te considero a ti, Miguel, una buena persona, pero ¿Es lo mismo esto una persona que Jesús, buena persona? que cuando digo que Jesús también es buena persona, El bueno, ¿no? ¿Sabes? claro. Entonces, efectivamente, el uso de las palabras, la profundidad que le damos o lo que realmente estamos entendiendo, ¿no? El pasaje hace mucho énfasis en lo de, bueno, Jesús, ¿no? Pero también solo el hecho de maestro. Bueno, pero eres maestro como el resto que discuten unos con otros y no tengo que creer todo. Eres un maestro, bueno, pues como todo maestro con un gran conocimiento pero limitado, o eres el maestro que ha traído las respuestas, ¿no? Por lo tanto, esa corrección que hace Jesús de una manera tan buena, ¿no? Mediante una pregunta, pues me parece clave en este pasaje y en todo el Evangelio, en el que se ve clarísimamente que para Jesús es muy importante que las personas sepan quién es y que además lo entiendan en su profundidad, a diferencia de lo mismo que se podría decir de otra persona, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, esto me recuerda cuando en medicina siempre decimos que para ser un buen médico hay que ser un médico bueno. Mucho me parece que ni hay buenos médicos ni hay médicos buenos, pero bueno, estaba reflexionando, ¿no? Y me hacía gracia, ¿no? Porque algunos dicen, ¿no?, que Jesús es muy gallego, porque ante una buena pregunta realiza otra buena pregunta, ¿sabes? ¿No? Entonces dice, maestro, bueno, ¿qué he de hacer para llegar a la vida eterna? Y dice, ¿por qué me llamas? Bueno, esa es un poco la... Ahora, a veces cuando lees este pasaje, así de forma superficial, dice, anda, Jesús está diciendo, oye, que no soy bueno, ten cuidado, no me digas esto, que esto solamente compete a Dios. Entonces, ¿esto es porque no sabe o no quiere contestar, o es más porque quiere clarificar mejor verdades que otro necesita comprender mejor? No sé si me explico. Sí, ¿no? sí, la verdad que yo creo que todos lo hemos pensado alguna vez, ¿no? Oye, Jesús, no nos ayuda mucho este versículo cuando tenemos que confrontar, ¿no? Personas, doctrinas, ¿no? O los movimientos que atacan, ¿no?, la divinidad del propio Jesús. Decimos, aquí parece que no nos estás haciendo un favor o no nos estás ayudando con este versículo, porque de hecho es muy utilizado, ¿no? Cuando alguien quiere demostrar a otro que Jesús no es Dios. Mira, has leído en Marcos que él mismo dice que solo Dios es bueno, ¿no? Entonces, claro, lo que dices tiene mucho sentido, ¿no? ¿Y qué está haciendo aquí Jesús? ¿Por qué lo hace? Sí. Para mí creo que es clave el que estamos en un contexto de una conversación. Si estuviésemos en un contexto judicial, si estuviésemos en una conferencia ante 2000 personas en las que te tienes que asegurar que todo el mundo lo entienda porque no hay opciones de hacer de manera personal a cada uno la explicación, sino mira, di algo muy claro para que todos lo entiendan igual. Pero no estamos en esto, no estamos ni en un contexto de declaraciones judiciales que quedan registradas. No estamos tampoco hablando a las masas para hacerlo de una manera muy clara y general a todos. Estamos en una conversación como la que estamos teniendo tú y yo ahora. Y una conversación permite hacer pensar a la otra persona. Sí, lo de los gallegos, contestar con otra pregunta, pero... Permite ir dirigiendo, permite que la propia persona reflexione sobre lo que ha dicho, permite la maravilla del lenguaje, que no todo en este caso, pero en el lenguaje encontramos las ironías, las exageraciones, sarcasmos, encontramos que queremos decir algo y lo decimos de manera contraria, ¿no? Entonces yo creo que aquí Jesús lo que está haciendo es el uso del lenguaje en una conversación individual que no termina en esa frase, va a continuar, ¿vale?, y en el que está utilizando también recursos del lenguaje para hacerte pensar. En ningún caso está rechazando su divinidad, ¿no? Fenómeno. Vale.
claro, en el pasaje es muy interesante, ¿no? Porque por una parte podemos decir, oye, vamos a ver quién es Jesús, ¿no? Que es el maestro, pero es bueno, o sea, es bueno como Dios. Pero claro, por otra parte se analiza cómo somos nosotros, cómo es el joven rico y cómo somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, claro, aparentemente Jesús pues es un maestro y tal, pero ¿quién es este maestro? Y luego este joven rico que tenía la apariencia de joven, rico, tenía todas las de ganar, con buena actitud, se posa, Era uno de los principales, ¿no? los principales en Estos paralelos, ¿no? O sea, con buen conocimiento. lo tenía todo, ¿no? Y de lo sin embargo, a lo mejor es peor de lo que pensamos, ¿no? O sea, identificar claramente quién es Jesús y quiénes somos nosotros en cuanto a nuestra naturaleza, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, comentaste en la predicación que me pareció muy interesante el tema de la ley. Claro, Jesús le empieza y dice, bueno, pues ¿has cumplido los mandamientos? Ta. Y dice, sí, por supuesto, esto lo he cumplido desde joven, ¿no? Y luego le aprieta un poquito más las tuercas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la ley para realmente revelarnos quién es Dios y quiénes somos nosotros? No sé, es un tema que comentaste. Sí, tema muy, muy interesante, ¿no? Porque al final, si nosotros mismos somos los que determinamos la opinión de quiénes somos, cómo somos, qué tal somos, ¿no? Pues que es importante también, ¿no? Nosotros mismos evaluarnos, por supuesto, pero yo creo que todos tenemos que reconocer, yo al menos reconozco, que tiendo a ser pues más benevolente conmigo que con el resto. Indulgente conmigo mismo y con lo demás. Normalmente mi concepto de mí tiende a ser pues superior probablemente al que otros podrían ver en mí, ¿no? Por lo tanto, el que nosotros mismos seamos evaluadores, jueces, el espejo en el que mirarnos, pues puede ser no la mejor opción para llegar a la imagen real de quién realmente somos, ¿no? El que lo hagan otros, pues bueno, puede ser a lo mejor más imparcial, pero no dejan de tener también su condición humana, están también expuestos a sus limitaciones, lo cual también les hacen ver, a todos nos pasa, ¿no? Cuando yo cocino algo, dices, oye, no está tan mal porque si vieses cómo hago yo la tortilla, la mía es peor, ¿no? Entonces al final... No es la regla de leída, ¿no? Por lo tanto... Y además no conocemos el corazón de las personas, entonces... Por lo tanto, el papel de la ley se vuelve fundamental porque entendiendo la ley dentro de sus múltiples usos, pero uno de ellos es la revelación, ¿no? Del carácter de Dios, de cómo es Él, cuál es su estándar, cómo es Él. En el fondo es compararnos con la ley o mirarnos en el espejo de la ley, en el fondo es prácticamente hacerlo como con Dios, porque lo que la ley está mostrando es lo que Él es. El carácter de Dios, ¿no? Entonces, el papel de la ley es fundamental y en el caso concreto de esta historia, de este pasaje, obliga a este joven rico que llega como que muy motivado y muy seguro de sí mismo, ¿no? En el momento en el que Jesús le dice, okay, vamos a mirarnos con la ley. ¿Has cumplido todo esto? Mírate al espejo y dice, no, pues sí, parece que sí. Y de hecho él dice sí, y tiene cierto sentido, porque los mandamientos que él está confrontando son unos mandamientos que podemos decir muy de acción externa, apariencia externa, no matarás. Oye, no he matado a nadie, y testigos hay, ¿no? Que pueden decir que nunca he matado a nadie. Entonces este primer examen, bueno, como que podía pasarlo, ¿no? Aunque ya sabemos, como decía en la predicación por el Sermón del Monte, que bueno, lo de matar no es solo esa ejecución, pero bueno, sería objeto de otra predicación. Pero Jesús, tú decías, le aprieta las tuercas, ¿no? Jesús dice, bueno, ok, te estás autoaprobando mirándote en la ley, pero espera, que la ley también incluye los deseos del corazón, que la ley también incluye la codicia, que es algo que no se ve. Mandamiento, ¿no? Claro. Que es algo que no se ve. ¿Qué tal vas de codicia, no? Y además no está en ningún código de leyes de ninguna parte. Nadie te va a juzgar en el mundo. Por la codicia, pero... No se puede dar a conocer, es algo personal. Y Jesús le confronta, ¿no? Con este aspecto, con este mandamiento de la ley. Y vemos que el efecto que tiene es que verdaderamente en este momento, este joven, vemos por su reacción, empieza que aquí se da cuenta... aquí no llego al estándar, ¿no? Exactamente, ¿no? Ante este estándar no estoy llegando. Así que el papel que tiene la ley en este momento y que a nosotros también nos sirve y que le serviría a cualquier persona es verdaderamente generar una idea más auténtica y más real
de realmente cómo somos cuando nos comparamos con cómo es Dios a través de su ley. Sí, sí. Pareció brillante esa explicación que diste en la predicación. Fenómeno. Vale. Otra cosa fascinante de este pasaje, sorprendente, algo que nos choca un poco raro, nos parece un poco raro, ¿no? En los evangelios se dice que Jesús, de forma específica, amó a el discípulo amado, ¿no? Que es Juan, ¿no? Que amó a Marta, a Lázaro, a María, ¿no? Y de repente, es que yo creo que no lo dice de más, y salvo aquí, dice que mirándole, Jesús le amó. No sé, ¿por qué dice esto? ¿Ama incluso Dios a aquellos que incluso sabe que le van a rechazar? O sea, no sé, es un tema, a mí me parece complicado entender este Sí. amor. Pues La motivación. me parece una palabra clave en este pasaje que, de hecho, si no estuviese esta palabra, probablemente podríamos tener debate sobre si este proceder de Jesús en este momento era el adecuado, ¿no? Por la reacción que tuvo este joven, ¿no? Pero el hecho de que se enfatice que le amó nos da la tranquilidad de que Jesús no tenía la más mínima intención de ofenderle, de hacerle daño, de dejarle incluso en ridículo o menospreciarle, sino que lo que estaba buscando era lo mejor para él, ¿no? Súper importante. Pensando en ti, con tus pacientes, con tus hijas. Habrá momentos, pensando en pacientes, en los que tienes que dar noticias que no son agradables, pero que son precisamente la llave para que el paciente conozca el estado en el que se encuentra y el amor que tú tienes a ese paciente. Estás diciendo... hace decirle esa realidad. Mira, esta es la situación que hay, crees que estás bien, pero estos índices muestran que estás mal. Esto que estoy haciendo ahora me convierte en el malo, ¿no? Porque te estoy dando una noticia que no... La noticia no, pero la motivación con la que te la doy es de puro amor para tu mayor bien. Para que puedas, en primer lugar, ser consciente de que este examen ante la ley te da el suspenso, pero ¿por qué hago esto que aparentemente, bueno, y sin aparentemente, que es duro, que no vas a recibir de agrado de primeras? Porque te amo y porque es el primer paso clave para que verdaderamente recibas lo bueno, que es lo que Jesús quiere en ese momento, ¿no? Que venga ese segundo paso, ¿no? El de cuando eres consciente de esa realidad, ¿qué pasa, no? Es lo que Jesús está buscando. Por eso me ha parecido súper interesante este concepto, ¿no? Vale, tengo dos preguntas más. Avanzando más en el pasaje, dice, en el versículo 21, dice, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y toma tu cruz y sígueme. Algunos también podrían malinterpretar esto, y de hecho se ha malinterpretado. Mira, ¿ves? La salvación, ¿no? Depende de lo que haces, de las buenas obras que haces. Si vendo las cosas, doy a los pobres, es cuando entonces llevo mi cruz. O sea, entonces, llevar mi cruz, vender las cosas, es la clave para heredar la vida eterna. ¿Sí? No. ¿Qué podrías decir para decir que esto no es la clave para heredar la vida eterna? Claro, esta misma ley de la que hemos hablado, que es una herramienta para poder ver nuestro estado real, en este caso, en primer lugar, a esta persona le tocó especialmente la parte de la codicia, ¿no? Rascón de pica. O sea, ahí... Pero a cada uno de nosotros nos tocaría en algo diferente. Ya donde nos toca, ¿no? En ese momento, pero un día después, en otro. Y si volvemos a ser analizados por nosotros mismos, ¿no? En aspectos que ya pensábamos también superados, nos daremos cuenta de que seguimos fallando, ¿no? Por lo tanto, este joven, si se hubiese quedado con la idea de, ok, entonces vendo y ya están todos los mandamientos cumplidos, le habría servido, en primer lugar, para mostrar que no lo había entendido, pero en segundo lugar, para algo momentáneo, para ese instante, porque habría bastado que hubiese hecho todo eso y luego al día siguiente... Y al día siguiente, pues habría otra situación en la que o esa codicia volvería, o otro pecado volvería, o comparándose con el verdadero estándar de ese nivel de bueno de Dios que creo que seguimos sin poder entender, por mucho que queramos, hasta dónde llega, habría vuelto a tener que experimentar la misma pregunta. Bueno, Jesús, ya esto lo hice, esto no lo he hecho, en esto no fallo, pero ahora he vuelto a fallar en esto. ¿Y ahora qué me toca hacer? No terminaría nunca. Yeah. No terminaría nunca. Y de hecho yo creo que acá, bueno, los discípulos, que es la última pregunta, ¿no? Los discípulos se quedan fascinados diciendo, bueno, pues
Porque Jesús dice, mira, es más difícil que un rico, ¿no? Entre los cielos, ¿no? Es como un camello, ¿no? Que pase por el ojo de una aguja. Entonces los discípulos dicen, bueno, entonces, ¿quién va a ser salvo? Entonces es que esto es imposible. Y entonces Jesús, que lo comentaste en la predicación, ¿no? Dice, mira, para los hombres no hay opciones, pero para Dios todo es posible, ¿no? Entonces, no sé, tengo la sensación, ¿no? Que el último versículo, ¿no? Acaba como diciendo que los postreros serán los primeros y los primeros los postreros, ¿no? Entonces, de alguna forma nos hace ver, entiendo, ¿no? Un poco, ¿no? Que no depende de nosotros, solo Dios puede obtener la salvación por nosotros, nos puede dar la vida eterna, pero es fundamental, entiendo, ¿no? Un quebrantamiento, o sea, llegar a considerarse último, o sea, no el primero de el joven rico ahí, sino asumir que realmente no llegamos a la altura, no llegamos al estándar, ¿no? Y por tanto Jesús dice, mira, la única opción que tenéis que tener es entender que Dios no es el que provee la salvación, ¿no? Sí. De hecho, es lo que le muestra muy claramente a este joven rico que se acerca, muy honesto, ¿no? Con muchas ganas, se postra, va corriendo, muestra gran interés. Sí que es cierto que luego en la conversación vamos viendo que también llega con una cierta actitud de, bueno, Estoy dando la talla. de aprobado, de especial, ¿no? Podemos decir en cierto modo que sería de estos primeros, ¿no? Socialmente, respetado, principal, ¿no? Entre los judíos, aprobado ante la ley, él mismo se desaprobaba, riquezas, sería como privilegiado y de los primeros, ¿no? O de los que pudiesen como sacar más nota en ese examen, ¿no? Y precisamente lo que Jesús hace es confrontarle con la realidad de decir, mira, no estás tan aprobado, no estás tan perfecto como tú crees ante la ley que afirmas cumplir, y le hace sentir, por una ocasión en la que no estaría tan acostumbrado, que forma parte de esos que no están aprobados, de esos últimos, ¿no? Dice, wow. Volvemos a que le amó, precisamente por eso le hizo sentir así, y es en ese momento en el que tú te das cuenta, ¿no? De que eres desaprobado, en el que no puedes por ti mismo lograr lo que tú querías lograr por ti mismo, en el que estás en la mejor condición, ¿no? Porque es el momento ideal para darte cuenta que donde tú no llegas, hay otro que sí llega, ¿verdad? Creo que sí, esta bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, es clave. O sea, hasta que no te sientes desnudo y que necesitas que otro te vista, hasta que no te sientes fracasado, en bancarrota, no puedes heredar el reino de Dios, ¿no? Sí. Que es algo que Dios te provee, ¿no? Sí, y de hecho los propios discípulos en esta conversación que tienen luego a solas con Jesús se dan cuenta, porque resulta muy interesante que la pregunta que ellos hacen no es, entonces, ¿cómo se va a salvar este rico, ¿no? O ¿cómo se salvarán los ricos? Sino dice, ¿quién pues podrá ser salvo dándose cuenta ellos mismos Que tampoco... de nosotros que estamos también contigo? Todo este tiempo nos damos cuenta de que también albergamos deseos en nuestro corazón que no son aprobados por ti. Nos damos cuenta de que también reflejándonos ante la ley o mirándonos ante la ley no cumplimos, ¿no? Entonces, ¿quién pues podrá ser salvo, ¿no? O sea, realmente ese momento un poco como de debacle, ¿no? O que podemos decir, vaya afirmación, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿No es esto muy drástico? ¿No es esto como muy exagerado? ¿No estamos poniendo como muy complicada entonces la salvación? Y casi que interesaría más, incluso como iglesias, oye, ¿quién entonces no se va a salvar si resulta que fuese tan sencillo, ¿no? Pero ellos se dan cuenta y dicen, esto es muy difícil. O sea, verdaderamente cumplir el estándar de Dios, verdaderamente poder acercarte de Él aprobado por ti mismo, es tan difícil como que es imposible. ¿Quién podrá, no? Y ahí es cuando Jesús quiere precisamente darse a conocer, no por estos milagros temporales que están bien, son útiles, porque Él también quiere nuestra Validar el mensajero, ayuda y tal. Él dice, este es el milagro que quiero que veáis, el milagro de la sanación espiritual, el milagro de que donde vosotros no podéis llegar, yo sí puedo llegar. El milagro que voy a lograr porque voy a ir a la cruz, que es algo que viene anunciando también. ¿Qué? Y que además el siguiente pasaje, si lo ves, Lo va anunciando... habla de su muerte. Entonces, este es el milagro que quiero que conozcáis. Que donde nadie puede ser salvo por sí mismo, Dios lo hace posible. Y digo un Dios que es bueno. Sí. Así que sí, fundamental esa parte también de sentirnos
últimos. Hay muchas referencias en la palabra, ¿no? Cuando soy débil, soy fuerte, ¿no? Cantamos canciones también, ¿no? No hay lugar más alto, ¿no? Que estar a tus pies. Cantamos con una canción, ¿no? Estas aparentes paradojas de que ahí donde me siento último, donde me siento desaprobado, es en ese mismo instante donde abrazo a Dios, ¿no? Obra, ¿no? Pues la verdad es que ha sido muy instructiva de la predicación, muy interesante esta conversación. Y yo creo que os vamos a dejarlo aquí. Ha sido un placer estar con Isma aquí en Me ha encantado. tu casa. No nos ha estorbado mucho Trufa. Sí, al final no ha aparecido Trufa. Teníamos ilusión de que quizás aparecía, pero bueno, habrá otra ocasión, seguro. Bueno, pues nada, un saludo entonces a todos. Gracias. Vale. Eso es mucho protagonismo, Trufa. Trufa. Eso es demasiado. Pilla cámara. ¿Aquí conmigo o a la habitación? Pero sentadita.